aquí en el templo, sino que también hay personas que están al otro lado, que se encuentran a través del Zoom viendo lo que se está haciendo aquí. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten también, espero que disfruten los que están aquí. Como bien dije hace un momento, el tema de esta noche se encuentra, voy a hablar acerca de los dones espirituales como una de las creencias fundamentales que tenemos los adventistas, el séptimo día. Me gustaría puntualizar, antes de comenzar con el tema, me gustaría puntualizar una cosa, y es la diferencia entre dones espirituales y talentos naturales. En la Biblia a veces se utiliza tanto la palabra don como talento, como la palabra talento. Pero los talentos naturales, es verdad, se pueden transformar gracias al Señor en dones espirituales. Pero a veces las personas reciben dones espirituales que son diferentes a los talentos naturales, aunque los dones y los talentos son complementarios. ¿Qué es un don espiritual? Pues tal como dice la palabra, espiritual es porque es el Espíritu Santo quien los da. ¿Para qué? Para el avance de la obra del Señor. Pero no solamente para el avance de la obra, sino también para la edificación de la iglesia. Sin embargo, los talentos son capacidades naturales que pueden ser innatas, que vienen ya con el recién nacido cuando nace, o pueden ser adquiridos a través pues, de las destrezas, ¿verdad? Hay personas que cuando, por ejemplo, cuando quieren aprender un instrumento, como el caso de Luca, puede que a través de la práctica una y otra vez, pues aprenda a tocar ese instrumento. Dicho esto, les digo que Dios concede a todos los miembros de su iglesia en todas las épocas dones espirituales para que cada miembro los emplee en el ministerio al cual ha sido llamado la iglesia, que es ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero no solamente son dados para la iglesia, para el crecimiento mutuo, sino también para toda la humanidad. Como bien dije hace un instante, son concedidos por el Espíritu Santo, quien los distribuye según su propia voluntad. No depende de mí si recibo uno, sino depende del dador, de quien me lo da, que en este caso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo provee, por tanto, todos los ministerios y las habilidades que la iglesia necesita para cumplir su misión. ¿Y cuál es su misión? Eso lo encontramos ¿en dónde? En Mateo 28, ¿verdad? Dice, ir y predicar el evangelio a todo pueblo, tribu y nación. Digamos que el texto que voy a utilizar como base para exponer acerca de los dones espirituales se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 12. Si quieren acompañarme, 1 Corintios 12, versículos 4, 5 y después del 7 al 11. Y dice lo siguiente. El versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades en el mismo Espíritu, a otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretar esas lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular según su voluntad. Vemos, por tanto, que el dador de los dones espirituales es el Espíritu.
Me llamó mucho la atención que Pablo utilizase tanto al Espíritu, tanto diciendo que el Espíritu es uno, que el Señor es uno y que Dios es uno. Casualmente, está hablando de quién? Del conjunto de la divinidad, ¿verdad? Hay unidad de criterio, unidad de acción. Y es verdad que el Espíritu da con conocimiento del Padre y con conocimiento del Hijo. De acuerdo con las Escrituras, estos dones son parte del plan para ayudar, animar, fortalecer a la iglesia y poder ministrar a nuestros semejantes, ya sean los que están dentro de la iglesia como los que están fuera. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la iglesia en los ministerios pastorales. También en la evangelización, aquellos que son enviados como apóstoles. También el ministerio de la enseñanza, de la maestría, que son necesarios particularmente con el fin de equipar a los miembros para el servicio. Porque al fin y al cabo, los dones son para el servicio. Los dones no son para utilizarlos yo de manera privada. El objetivo que tiene es servir. Para edificar la iglesia con el objeto de que alcance la madurez espiritual. Qué importante es la madurez espiritual. Y ya veremos por qué. Y para promover la unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas. Crece gracias a un desarrollo que procede de Dios y se edifica en la fe y el amor. Por tanto, la madurez espiritual es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar las influencias destructoras de las falsas doctrinas. Cuando eres maduro espiritualmente, eres capaz de discernir lo correcto de lo incorrecto. De ahí la importancia que tienen los dones. En Marcos 16 también leemos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso fue lo que les enseñó o lo que les dijo la gran comisión, ¿no? que Jesús dio a sus discípulos. Supongo yo que cuando Jesús les dijo estas palabras, creo que el campo a los apóstoles se le hizo demasiado grande. Y pensarían ellos que esto es una tarea imposible. Pero como casi siempre pasa, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cristo no estaba ausente de la impotencia que ellos tenían. Pero les dijo, si ellos esperaban la promesa del Señor o la promesa de su Padre, les aseguró que recibirían poder cuando descendiese sobre ellos el Espíritu Santo. Y les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Santa Cruz de Tenerife y hasta lo último de la tierra. Por tanto, el Espíritu Santo les preparó para la gran tarea. Otra cosa importante que ocurrió como preámbulo es que ellos abandonaron la supremacía y se humillaron ante el otro, preparando sus corazones para recibir el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que pasaba entre los discípulos? Justo en el momento en que Jesús estaba con ellos, ¿qué pasaba entre ellos? Habían disputas entre ellos ellos se ponían siempre en primer lugar. Miraban más por sí mismo que por los demás. Y eso no agradaba en absoluto al Espíritu Santo. Porque cuando uno sirve, ¿qué lugar ocupas tú? ¿El primero o el último? El último, ¿verdad? Porque si no, te servirías a ti mismo. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dentro de no muchos días sería justamente en Pentecostés, después de 50 días de la muerte de Jesús. Y esto los capacitó para ser usados por Él, de acuerdo a su voluntad, tal como ocurrió con Jesús. Si vamos a Hechos 10, encontramos que en el versículo 37-38, miren las palabras, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, dice el texto, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos como cuando el Espíritu Santo
cae sobre Jesús, Jesús hace todo ese tipo de milagros. ¿Se acuerdan cuántos dones? ¿Se acuerdan algunos dones que tenía Jesús? Uno era el don de sanar, el don de sanidad. Otro, el don de la enseñanza, ¿verdad? Otro era el discernimiento de espíritu, ¿ok? Vemos que en Jesús realmente aparecían muchísimos dones. En Mateo 25, 14, 15 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. En otras versiones dice sus talentos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme su capacidad y enseguida se ausentó del país. Hay una cosa que me sorprende del Espíritu Santo, es nos conoce tan bien que nos va a dar aquello que necesitamos y aquello que podemos soportar. Nunca el Espíritu Santo nos va a dar más dones de los que podemos usar, soportar o desarrollar, porque como veremos, en esta misma parábola, a distintas personas se les dio distintas cantidades de dones. ¿Por qué Dios no le dio los mismos dones a todos? Quizás por esto mismo, ¿no? Por lo que acabamos de leer, ¿no? O por lo que acabo de decir, que Dios te da según tu propia capacidad. Pero sin embargo, ¿cuántos dones tiene cada uno como mínimo? Uno. Como mínimo Dios te da un don. Pero, ¿saben? El don es como una papa caliente. El don es como una papa caliente. Porque si tú no lo desarrollas, se muere. Y si se muere, Dios te lo quita. Como veremos, como el que quiera seguir leyendo el capítulo 25, vemos que al final Dios le dice algo a la persona que recibió uno y no utilizó y no desarrolló su talento. O sea que les animo a aquellos que quieran a irse a Mateo 25 y escuchar todo y leer todo el texto. En un sentido especial, Cristo concede a su iglesia los dones espirituales y eso lo hizo a través del Pentecostés. Como leímos en 1 Corintios 12, el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. No es algo privado de mí, no es algo que depende de mí, depende del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Miren, los dones espirituales sobre todo son, o una de las cosas para las cuales es empleada es para la edificación de la iglesia. La iglesia necesita los dones espirituales. Yo necesito de los dones espirituales porque la tarea que yo tengo es enorme, supera con creces mi capacidad. Si Dios no ayuda a esa iglesia, ¿cómo vamos a llevar a cabo la gran comisión que es predicar el evangelio? Es algo que se nos escapa a nosotros, a nuestras capacidades. En 1 Corintios 1, del 4 a 7, dice, yo doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido consolidado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don a los que esperáis anhelantes la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Qué dicha la gente de Corinto. La iglesia de Corinto tenía, ¿cuántos dones? Todos los dones. ¿Les gustaría que en esta iglesia hubiesen todos los dones? ¿Se imaginan? ¿Todos los dones? ¿Cuánto bien podríamos hacer, no solamente entre nosotros, sino de cara hacia afuera, hacia las personas que aún no conocen a Cristo, al Cristo que nosotros conocemos? Sería impresionante tenerlo. Sin embargo, la iglesia de Corinto tenía un problemita. Es que estaba enfrascado en luchas entre ellos. ¿Y qué pasa cuando tú miras al que tienes a tu lado y no miras hacia Cristo? Yo me imagino cómo se sentiría el Espíritu Santo en una iglesia donde se atacan unos a otros, donde no se revela el amor de Cristo. Sin embargo,
El apóstol Pablo dice, perdón, el apóstol Pablo dice que todos los dones del Espíritu estaban en la iglesia, pero ellos se olvidaron de esos dones y estaban enfrascados en guerras clandestinas entre ellos. Es triste. Y sin embargo aparece, si ustedes leen el libro del libro de Corintios, ustedes se van a dar cuenta de que había rencillas entre unos y otros. Y a pesar de eso, el Espíritu Santo trabajaba con ellos. Por cuanto los dones se les entrega a la iglesia, no a los individuos, quienes los reciben no deben considerarlos de propiedad privada. Lo repetiré varias veces a lo largo de la noche. Por cuanto el Espíritu distribuye conforme a lo que le parece, según ningún don debe ser despreciado o pasado por alto. Pablo utilizó un símil hablando de la interrelación que hay entre unos dones y otros. Y Pablo utiliza el cuerpo humano. Todos tenemos un cuerpo, más bonito, más feo, pero todos tenemos un cuerpo. ¿Eh? Con ojos de colores o que nos gusten más o nos gusten menos, pero todos tenemos un cuerpo. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Está separado o está unido? ¿Todas las partes del cuerpo hacen la misma función? No, ¿verdad? Nuestro cuerpo está dividido en miembros, eh, pero no solamente en miembros los que vemos, brazos y pies. Tenemos vísceras, hay partes que no se ven a simple vista, que están dentro, pero también cumplen una función que son vitales. Tenemos una cosita aquí, que continuamente está latiendo, ¿verdad? Por el cual yo puedo hablar ahora mismo con ustedes, porque si esto no latiese, ¿eh? No llegaría oxígeno a mi cerebro, no sabría lo que estaría diciendo y no podría hablar. Sin embargo, el corazón no es más importante que mis ojos, porque si no veo mis ojos no puedo saber cómo es vuestra reacción. Ni mis ojos son más importantes que mi boca, porque si mi boca no hablase no podrían escuchar lo que yo les tengo que decir. Pero es que mi boca no es más importante si mi cerebro no es capaz de procesar la información que tengo y exponerla. Por tanto, ¿es importante la unidad? Sí. ¿Quieren los dones espirituales la unidad? Sí. ¿Los dones trabajan de manera unida? Sí. ¿O ese es el propósito? Porque al igual que los miembros de mi cuerpo trabajan al unísono para yo poder caminar, para poder sentarme, para poder levantarme, para poder comer, la iglesia a través de sus dones necesita trabajar al unísono para alcanzar el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Predicar el evangelio a todo pueblo, tribu y nación. Hay una cosa importante, ¿no? Se hace mucho hincapié en los dones, pero ¿saben una cosa? Los dones pasarán. ¿Y por qué pasarán? ¿Cuál es el objetivo de los dones? Edificar a la iglesia y predicar el evangelio. Pero cuando venga Jesús, ¿necesitaremos seguir predicando el evangelio? No. Pero hay otra cosa en la iglesia, en la Biblia, perdón, que es un fruto maravilloso frutos de los dones, frutos del Espíritu, ¿verdad? Perdón, de los dones del Espíritu, frutos del Espíritu. Que esos sí van a quedar. Y eso, uno de ellos, hay varios frutos, ¿verdad? Y yo les animo a buscar en Gálatas 5, yo voy a buscarlo, Gálatas 5, me encantan. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aunque esto no es un don del Espíritu Santo, es un fruto. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Será que si utilizamos bien esos dones y dejamos que el Espíritu Santo nos influya, llevaremos fruto también? ¿Generaremos fruto? ¿Se imagina una iglesia unida que trabaje de manera unida, como el cuerpo trabaja unido? ¿Se imaginan ustedes qué pasaría? ¿Qué pasaría entre nosotros si nos tratásemos, si tratásemos de utilizar el don para el crecimiento no solamente mío, sino el crecimiento del que tengo al lado? ¿Qué provocaría? ¿Qué sentimientos provocarían? ¿Qué pensamientos se generarían? ¿Eso en qué se traduciría? Quizás en gozo,
¿no? En paz, en armonía, en unidad, en amor. ¿Cuál es el fruto más importante según la Biblia? El amor. Para mí es el más importante. Es el que está a la cabeza. Yo no digo que los demás no sean importantes, pero el amor es el más importante. ¿Y por qué digo que es el más importante, no? ¿Por qué lo digo yo? ¿Por qué digo que el amor es el más importante? Hay un texto que habla del amor como esencia de quién? De Dios. De Dios. Hay una frase que me descolocó. Dice, los dones desprovistos de amor causan confusión y división en la iglesia. Da igual cuánto sepas, cuánto conocimiento tengas. Da igual cuántas lenguas tengas, cuántas puedas utilizar. Da igual cuántas personas puedas sanar. Si no tienes amor, como dice Pablo, es como címbalo que retiñe, ¿verdad? No sirve absolutamente para nada. Lo que realmente subyace debajo de todo esto, o debería subyacer, es el amor. ¿Qué es lo que debería movernos? Por tanto, cuando tú recibes un don, que como ya dijimos, como mínimo, ¿cuántos recibimos? Uno. ¿Qué debemos buscar? La gloria de Dios. Deberíamos buscar la gloria de Dios. ¿Y la gloria de Dios qué es? Su carácter. Su carácter. Por tanto, los dones espirituales están dados para el crecimiento de la iglesia. En Efesios 4, y voy terminando ya, en Efesios 4, del 1 al 3, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Qué importante es, qué importante la unidad. ¿Se acuerdan cuando leímos Primera de Corintios que decía, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuántos señores hay? Uno. ¿Cuántos espíritus hay? Uno. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas en todo es el mismo. Uno. Por tanto, los dones espirituales para la unidad de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, pero mirando hacia la unidad, tendiendo hacia la unidad. Hay un texto en Primera de Pedro que dice, en Primera de Pedro 2, dice eh, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿Y cuál es la misión que tenemos? Ir y predicar el evangelio a todo pueblo, tribu y nación. Y con esto ya termino, hermanos. Hay diversidad de dones, no hay uniformidad. Y me encanta. Dios ha dado distintos dones, pero la uniformidad tiene que ver con el fin para el cual han sido dados. No creyéndonos mejores unos que otros, buscando siempre la unidad y buscando sobre todo el crecimiento mutuo. Me gustaría terminar con una frase que dice, nada genera mayor entusiasmo ni sentimiento que lograr, ¿no? Que lograr que estamos ocupando la posición a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Cómo nos sentiríamos si desarrollásemos el don que Dios nos ha dado? ¿Cómo te sentirías tú? Hoy en día se habla mucho, ayer estaba hablando con mi mujer, hay una cosa que se llama el triángulo de Maslow, ¿no? Y dice ese señor que normalmente al principio nos preocupamos por las necesidades básicas, ¿no? Alimentos, refugio,
pero en la cúspide, lo que ocupa el vértice superior es la realización personal. Y tiene que ver mucho con esto. Cuando yo sé cuál es mi don o no sabemos cuál es el don que tenemos. Muchas veces nos miramos al espejo y no sabemos qué don tenemos, pero no se preocupen. A lo mejor tú no te ves cuál es el don que tú tienes, pero el hermano sí te puede ayudar a saber cuál es el don que tienes. Les decía que en el vértice de ese triángulo está la realización personal. Cuando tú desarrolles y pongas en práctica ese don, ya verás que es el cumplimiento de tu realización personal. Que el Señor nos ayude a anhelar, descubrir y emplear los dones que Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros. No digo don, sino los dones, porque espero que el Señor ponga en cada uno de nosotros no solamente uno, sino que ponga más. Ese es mi deseo para esta noche.